Bienvenidos nuevamente con el curso de programación en Python Introducción. En esta ocasión vamos a trabajar con los diccionarios, que como anteriormente habíamos visto es un tipo de dato que Python trabaja. Vamos a poner aquí un comentario considerando que ya tengan el archivo de ejemplo 13 creado o como los estén renombrando, realmente no hay problema con eso. En cuanto a los diccionarios, este tipo de datos utilizan una llave y un valor. Entonces, estos diccionarios nos van a permitir almacenar datos donde nosotros, la estructura principal del diccionario pueda tener una clave y un valor. Aquí vamos a agregar un print para ver en la consola los resultados y podamos identificar la estructura. Y el primer ejemplo que vamos a trabajar es con libro, un diccionario que se llame libro. Entonces para ello vamos a ocupar o se utiliza una llave que abre y una llave que cierra. Y dentro de esas dos llaves vamos a poner la clave y el valor. Por ejemplo, en este caso, la clave sería autor y el valor sería Andrew Tannenbaum. El título, que sería otra clave, contendría el valor de sistemas operativos, y editorial vamos a poner paréntesis. Cada elemento del diccionario va separado por una coma, y las claves y los valores pueden ser de tipo cadena de carácter o de tipo texto y de tipo numérico. Entonces también ahí en los diccionarios vamos a poder trabajar con listas. Para este caso vamos a hacer un diccionario simple y para ver el funcionamiento vamos a imprimir el diccionario y vemos en la línea de consola de comandos cómo se muestra el diccionario. Solamente recordar que un diccionario pues es para que nosotros podamos identificar rápidamente a través de una estructura de datos un elemento que corresponda a una clave. Por eso es que tiene esa estructura. Ahora vamos a ver cómo podemos acceder a los elementos del diccionario. Vamos a enviar un mensaje y vamos a colocar la siguiente sintaxis, que sería una cadena de carácter que indique o que diga título del libro, y lo único que tenemos que hacer o indicar es poner el diccionario y la clave o la llave. En este caso pues le estamos indicando libro y que nos muestre el título. Y ahora pues vamos a poner aquí un comentario para ver cómo lo podemos hacer de otra forma. Por ejemplo, en el print anterior separamos con una coma y agregamos el elemento del diccionario. Y otra forma como podemos trabajar de manera formateada es usando format o la letra reservada F, y haciendo uso de las llaves para poder mostrar la variable, en este caso que asignamos previamente, que se llama autor. Cualquiera de las dos pues es válida. Vamos a ver entonces, ejecutamos y en la consola vemos cómo se muestra la información, el diccionario, el título y el autor. Bien, entonces así, de esa manera es como vamos a poder acceder a un elemento y mostrarlo a través de un print. Bien, vamos a continuar entonces con algunas de las operaciones que podemos realizar con los diccionarios. A continuación vamos a colocar aquí un comentario que nos indique que vamos a agregar un valor al diccionario que acabamos de crear, y para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar al diccionario en la clave el título del libro. En este caso pues yo puse redes de computadoras, pero realmente puede ser cualquier otro texto que nosotros queramos agregar, y finalmente lo podemos visualizar con un print. También vamos a agregar aquí un comentario para indicar que vamos a
o para mostrar cómo podemos eliminar un valor del diccionario. Para ello, lo que tenemos que hacer es trabajar o utilizar una palabra reservada que es del, y invocamos al diccionario e indicamos la clave. En este caso, pues vamos a quitar la clave precio y a continuación vamos a mostrar cómo se vería el diccionario a través de print. Entonces guardamos cambios y ejecutamos, y podemos visualizar el diccionario como se encontraba antes y cómo se visualiza ahora con el nuevo título y sin la clave de precio. Entonces ahí estamos viendo cómo manipular a ese diccionario. Ahora vamos a hacer otro ejemplo en el que vamos a trabajar pero con un diccionario vacío. En el ejemplo anterior vimos cómo iniciar a trabajar con un diccionario con elementos ya predefinidos, pero en muchas ocasiones no va a ser así, sino que se van a ir creando los diccionarios cuando nosotros empecemos a agregar ciertos valores o de acuerdo a una necesidad muy específica. Ok, entonces lo que vamos a hacer es crear el diccionario, y para ello pues solamente escribimos de la siguiente manera. Bueno, primero vamos a agregar un mensaje para indicar en la consola que tenemos un diccionario vacío, y a continuación vamos a poner el nombre del diccionario, que en este caso sería estudiante, igual, y llaves que abren y cierran, y vamos a mostrar el diccionario. Vemos en la consola que ya se encuentra ahí vacío. A continuación, entonces, lo que haríamos sería empezar a asignar elementos al diccionario. Aunque ahorita no tenemos un diccionario con claves, estos se pueden ir generando conforme sea necesario. Por ejemplo, vamos a escribir entonces estudiante y le vamos a indicar que en su clave nombre va a tener un valor de tipo texto, el cual sería, por ejemplo, Marcos. Vamos a ponerle aquí, y enseguida vamos a indicarle también en el diccionario, en la clave calificación, le vamos a poner que tiene una calificación de 9. Muy bien, y a continuación lo que haríamos sería imprimir el diccionario para ver cómo se visualiza. Y ok, lo ejecutamos y vemos que ya tenemos ahí el diccionario vacío con los nuevos elementos que acabamos de agregar. Muy bien, ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente de actualizar un elemento del diccionario, y lo vamos a hacer sobre la calificación. Lo vamos a poner en 10 y vamos a mostrar nuevamente el diccionario. Ejecutamos y vemos entonces cómo se actualizó simplemente y de manera muy sencilla el diccionario de esa manera. Muy bien, y la siguiente operación que vamos a hacer sobre el diccionario es vamos a ver cómo iterar el diccionario. Para ello nos vamos a apoyar con el ciclo for, y podemos indicar que itere a través de su llave y de su valor. Recordemos solamente que el ciclo for podemos utilizar el índice para iterar. Lo podemos nombrar como nosotros queramos, y pues solamente indicamos que vamos a iterar sobre el diccionario en su propiedad ítems, y vamos a imprimir los valores para ver cómo se visualiza el valor y la llave, o la llave y el valor. Bueno, por ejemplo, aquí vemos cómo se ve en la consola. Solamente los voy a invertir de lugar, y ok, también voy a imprimir solamente el valor y vemos en la consola cómo se muestra. Muy bien,
Bueno, de esa manera podemos iterar un diccionario. Finalmente nos resta ver cómo podemos quitar o eliminar un elemento del diccionario, y lo podemos hacer de la siguiente manera, igual utilizando la palabra reservada del el diccionario y la llave o la clave del diccionario. En este caso vemos que si ejecutamos el diccionario y colocamos, por ejemplo, en este caso nombre y calificación, vamos a ejecutar, vamos a ver cómo se muestra. Vemos entonces que ya solamente tenemos nombre, marcos, calificación y 10. Ok, bueno, ese es el anterior, no había puesto el print. Ok, ahora sí ejecutamos y vemos que está vacío. Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí vemos la funcionalidad del diccionario.